Por eso estamos en comunicación con Federico Zapata, que es analista de opinión de Escenarios Consultores. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, un placer. Igualmente, igualmente. Primero me interesó esta idea, hiciste un relevamiento, contame después un poquito si querés el cuadro técnico del relevamiento, cuándo se hizo, con cuántos casos, y te encontraste con que obviamente nos preocupa la inflación, también aparece la idea del crecimiento económico como algo que nos preocupa, pero se suman otros elementos que no estaban o estaban muy relegados. Sí, a ver, lo primero es, la fecha técnica es un estudio que hicimos entre el 27 de marzo y el 5 de abril, así que es un estudio bastante reciente de 1.100 casos, Sí. tiene un 3% de error más o menos. Ah, muy bien. Y efectivamente, digamos, lo que hemos empezado a ver novedoso, porque la verdad que venía, te diría, en los últimos 2 años prácticamente planchado en torno a los 30, entre los 35 y los 37 puntos, que era la principal preocupación o el principal problema, que era la inflación. Una caída fuerte de 10 puntos en el último mes, que obviamente coincide con lo que la gente percibe que es el principio de resolución de ese problema, y esa caída se traslada digamos, a lo que empieza a configurarse como una preocupación emergente. Vamos a ver si se consolida en los próximos meses, que es el desempleo. Mira, bien. Eso supongo que asociado a la recesión que se palpa, ¿no? Nos damos cuenta en la calle que la actividad está parada y bueno, uno dice, se estabiliza un poco, los precios dejan de subir así demencialmente como hasta hace muy poco, pero no me quiero quedar sin laburo. Sí, imagino que sí, que digamos todavía no está como en la agenda el problema del crecimiento económico, pero evidentemente empieza a instalarse seguramente por casos que empiezan a ocurrir en familias, el tema obviamente del riesgo como decimos, de quedarse sin trabajo, y eso es lo que hace que, digamos, todo lo que cae en inflación te empieza a trepar por ahí, incluso por arriba de otros segmentos, ¿no? De otros problemas. Sí, y si tuvieras que rankear las preocupaciones, inflación más allá de que cayó, ¿sigue a tope? ¿Es la primera? Inflación sigue siendo la primera y además es lo que casi el 50% de la muestra nos dice que es el principal desafío del gobierno. Obviamente, digamos que es como que resolver eso sin duda va a tener o tendría un impacto muy positivo seguramente en la relación del gobierno con la sociedad, que por el momento la tenemos bastante intacta. Y después algunas particularidades que cuando descomponemos los problemas en relación a la evaluación del gobierno, en los que evalúan positivamente el gobierno, la principal preocupación, la inflación es segunda, pero la preocupación, la principal es corrupción. Ah, mira. Ahí seguramente hay mucho digamos, entra una parte del discurso, digamos, comillas, contra la casta, seguramente entra ahí adentro, y después hay algunas cuestiones que hay que seguirla de cerca, que tienen que ver con temas como pueden ser, digamos, auditorías o las políticas en la justicia, en la Corte Suprema, que seguramente al votante que lo apoya hoy al gobierno son preocupaciones relevantes, y también paradójicamente los que evalúan negativamente el gobierno, la inflación también es la segunda preocupación. O sea que la inflación se transforma en la principal preocupación cuando se agrega, pero la principal preocupación es en ese tipo de votantes el tema de endeudamiento externo. Esto tiene que ver con las narrativas que los votantes que apoyan o no apoyan al gobierno reciben seguramente de sus sectores políticos, ¿no? Entiendo. ¿Y los temas de inseguridad? Porque hasta hace poco venían peleándole a la inflación o venían segundos cómodos, ¿no? No sé ahora. Cómodos, sí. No, a ver, por supuesto que es un tema importante, pero yo te diría, en lo que va del año está desdibujado por la emergencia sobre todo por el gran salto digamos, que te decía, de desempleo. Después tenés corrupción, que siempre a nosotros nos da por arriba de seguridad. Creemos que eso lo tenemos así desde el 2021, creemos que es un proxy de clase política, por cómo lo hemos medido en claro. funciona bastante bien. Sí. O sea que ese lo tenemos todavía segundo en el ranking. Hubo un salto importante de pobreza, que se fue de 10 puntos a casi 16 puntos en la medición desde diciembre hasta acá. Bueno, y inseguridad está bastante abajo. Eso no quiere decir que no sea una preocupación, ojo, claro, ¿no? Quiere decir que cuando se da para ponderar, queda un poco relegado en relación a otras temáticas. Federico, y dentro de estas preguntas, estas consultas, estos cuestionarios, ¿hay alguna que
que vaya para el lado de qué tan enganchada está la gente con la rosca política, las cuestiones vinculadas a el armado, el desarmado, oposición, oficialismo, digamos, ¿qué tanto le preocupa a la gente la clase política? No, a ver, yo te diría, en general lo que estamos viendo desde diciembre esta parte es que hay una especie de vacío en la clase política desde el punto de vista de su relación con la sociedad, salvo ser referentes que nos dan, nos dan positivas por arriba de los 40 puntos y diferenciales neutros, que son hoy Villarroel, Milei y Patricia Bullrich. Ellos son los únicos que logran superar la prueba, digamos, de su relación con la sociedad. El resto está con problemas diferenciales muy amplios, con lo cual están bastante solos. Incluso cuando hacemos la pregunta de quienes considera que están a la altura de construir una nueva oposición, digamos casi con 50 puntos, damos muchas opciones y la que nos sale, digamos, más fuerte es obviamente la de ninguno de estos. O sea que es una situación bastante, de un gran desapego de la sociedad en general. Por supuesto, hay nichos, pero de la sociedad en general en promedio con la clase política, que obviamente es lo que explica por qué Milei está navegando bien estos primeros meses tan duros desde el punto de vista económico. Claro. Y algo tremendo para los políticos, digamos, en actividad, tremendo de la oposición, que es que la primera figura que aparece como representando a la oposición es la persona que menos actividad política tiene, que es Cristina Fernández de Kirchner. Nos está pareciendo mucho a nosotros el que mejor nos mide de que no está dentro del gobierno es Schiaretti. Que es bastante, seguramente porque ha quedado con buena imagen del debate, no tiene mucha exposición, pero es el que mejor nos rankea. Después, por abajo de él nos aparece Manes, y recién después nos aparece Cristina Kirchner. Yo te diría, digamos, que una vez que uno traza un pelotón del oficialismo que está bastante arriba de esos tres jugadores, aparecen estos otros tres jugadores con diferenciales que van según el mes, entre un diferencial neutro y Cristina está en un diferencial negativo de casi 20 puntos, pero está, digamos, bastante mejor que el resto del sistema político, ¿no? Claro. Escúchame, y en ese punto, pensando en la reconversión o en la emergencia de liderazgos dentro de la oposición, algunos son más emergentes que otros, de los que te voy a citar, pero hablábamos el otro día con Giacobbe y nos decía, usó una expresión muy divertida, muy canchera, que era algo así como el mejor entre los peores es Axel Kicillof, y ojo con Grabois, dijo. ¿Te acordás? Que nos llamó la atención, dijimos, ¡Juancito! Grabois, claro. ¡Juancito! Y bueno, él lo atribuyó a esta cosa de liderazgos desmesurados, ¿no? Y de discursos desmesurados, como una suerte de espíritu de los tiempos. Mira, nosotros lo tenemos, el que mejor fideliza históricamente el voto de Cristina es Kicillof. O sea que, digamos, en esa minoría intensa que conforma el kirchnerismo, obviamente que Kicillof es un actor relevante. Después, si uno se sale un poco del peronismo no kirchnerista, hay como un cierto protagonismo todavía incipiente, pero que hay que monitorearlo, de los gobernadores de la región centro. O sea, mide bien Puyaro, mide bien Frigerio, porque son actores, digamos, menos televisivos, pero que son actores que hay que seguirlos porque están viviendo, si bien tienen todavía tasas altas de conocimiento, tienen diferenciales, digamos, que son buenos diferenciales. Y después tenés, como comentaba, estos que quedaron, que no compitieron tan directamente, pero que quedaron instalados, que son Manes y Schiaretti. Perfecto. Bueno, Federico, gracias por este panorama que nos has trazado y me parece súper interesante entender por dónde va el humor público, porque bueno, estas son las demandas hacia el gobierno, ¿no? Y los ítems por los cuales se los va a evaluar. Eso me parece clave. Está bueno que también es una herramienta de gestión. Gracias por la comunicación. Un abrazo grande a todos. Chau, chau. Gracias. Era Federico Zapata, analista de opinión pública de Escenario Consultores, en el aire del Observador 107.9. Calabro.